Muy buenos días a toda la comunidad. Espero que estén bien por acá. Les saluda el profe Orlando Cisternas. En la sesión del día de hoy vamos a estar analizando, vamos a estar retomando, mejor dicho, una temática que estuvimos comenzando a ver hace algunas semanas sobre las causales de término del contrato de trabajo. ¿Ya? Estuvimos viendo en la primera parte las causales de término establecidas en el artículo 159 del Código del Trabajo. Estuvimos viendo, bueno, las reglas básicas, recordar que indicábamos que el contrato de trabajo solamente puede terminar por las causales de término que establece el Código del Trabajo, causales legales, no existen otras causales establecidas en el código, perdón, no existen otras causales aparte de las que están establecidas en el código que se pueden invocar, ¿ya? Por ahí me han preguntado, pero ¿qué pasa si el trabajador no vende? ¿Qué pasa si el trabajador no hace bien su trabajo? ¿Existe una causal en el código del trabajo que me permita a mí como empresa despedir a un trabajador porque no vende lo que yo espero que vendiera si la pega es de ventas? La respuesta es no. No existe una causal de esa naturaleza. El empleador se encuentra facultado para desvincular al trabajador si no rinde. A eso existe las figuras limitadas, por así decirlo, y la posibilidad que la ley le otorga al empleador de poder hacer contratos a plazo fijo, como para ir probando al trabajador, como para ir enseñándole el rubro al trabajador, capacitando al trabajador, y ahí establece ciertas limitaciones para la duración del contrato a plazo. Es que la general, más que la general, sino cosas repiten en la práctica. Las empresas contratan un plazo fijo de un mes y después un plazo de otro mes y después viene la renovación a indefinido. Es un periodo muy acotado con el que el empleador pretende capacitar o ver el funcionamiento del trabajador. Entonces muchas veces se quejan de que el trabajador después del segundo plazo fijo, cuando ya se relaja. Es que, claro, tampoco el trabajador conoce el sistema de compensación en el tema de las ventas como para, eh, ¿cómo decirlo?, enamorarse un poquito más de las comisiones, de poder obtener mejores remuneraciones. Entonces todo se vuelve muy, muy, muy breve. Ahí de pronto hay que buscar un balance para efectos de el plazo fijo, que es el periodo de prueba, por así decirlo, que se da con el contrato a plazo fijo, sea un periodo más o menos eh, suficiente para que el trabajador conozca el trabajo y además se nutra o por ahí sienta ese bichito de poder rendir, ya vea los beneficios de un buen rendimiento en el trabajo, que eso también se obtiene con comunicación, con transparencia y todo eso. Ya, de pronto es como una naturaleza. Pero no existen causales de esa naturaleza en el código. Viendo algunas hace un par de semanas. Estuvimos viendo las causales de acuerdo, estuvimos viendo la causal de la renuncia del trabajador, estuvimos viendo estas causales objetivas. eh, Establece el Código del Trabajo. Estuvimos viendo, por ejemplo, la muerte del trabajador y ahí nos detuvimos, recuerdo yo, buen rato estuvimos analizando la muerte del trabajador, la invalidez eh, estamos refiriendo al derecho que le asiste a los herederos para obtener, en caso de que los herederos se hayan hecho cargo de los gastos fúnebres del trabajador fallecido, suerte de compensación que viene de los ingresos, de las remuneraciones que le haya correspondido percibir al trabajador antes de fallecer. ¿Ya? Pero ojo, en el caso de la muerte no existe, y esto lo analizamos detenidamente en esa clase,
no existe un derecho a recibir indemnización por años de servicio. Dentro de las reglas básicas, recordar que estuvimos viendo que la indemnización por años de servicio opera solamente en el caso del despido por necesidades de la empresa. ¿Ya? No existe otra causal de término del contrato de trabajo que dé derecho a la indemnización por años de servicio, salvo el caso del mutuo acuerdo, pero que el mutuo acuerdo en realidad es una indemnización eh, consensuada, ya es una acordada, ya convenida. No es una indemnización legal, la indemnización por años de servicio, la indemnización por falta de aviso previo, son indemnizaciones legales. La indemnización legal por años de servicio, la indemnización legal sustitutiva por falta de aviso previo, solamente se otorga en atención a un término de contrato por necesidad de la empresa o desahucio del artículo 161, ¿ya? Y ahí en el mutuo acuerdo un reconocimiento a los años de servicio será en una figura convenida, que no es lo mismo que la legal, ¿ya? Las otras causales de término no dan derecho a esto. Habíamos visto también, muy importante, para aquellas personas que no han visto el material o que no estuvieron presentes en la clase, habíamos señalado también de que la licencia médica no concede fondos. Por tanto, ¿se puede despedir a un trabajador con licencia médica? Sí. Sin embargo, hay que tener presente que no por cualquier causal, ¿ya? Vencimiento de contrato, el plazo que establece el contrato, sí. Debe terminarse el contrato de trabajo, independiente si está o no con licencia, vence el plazo. Si la obra o faena culmina, ¿puede terminarse el contrato de un trabajador con licencia? Puede terminarse. Si el trabajador incurrió en cualquiera de las causales del 160, ¿ya? Por ejemplo, falta de probidad, días de hecho, y cualquiera de las que establece número 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 del Código del Trabajo, sí se puede despedir a un trabajador, pero no podemos invocar como causa de despido de un trabajador que está con licencia médica las necesidades de la empresa o el desarrollo. En esta segunda parte de las causales de término de contrato, nos vamos a referir a eh, las causales voluntarias o de caducidad. Estuvimos analizando las activas, las subjetivas, y ahora nos toca analizar las causales voluntarias o de caducidad, que dijimos que constituyen hechos o faltas atribuibles a la persona o conducta de alguna de las partes y que suponen una violación a las obligaciones del contrato. Por tanto, autorizan al empleador a que pueda poner término al contrato de acuerdo a los procedimientos formales. Son situaciones que determinan una forma anormal de terminación de la relación, ¿vale? Fundamentan en hechos o en conductas que operan dentro del ámbito de la empresa, no fuera del ámbito de la empresa. Una vez que ocurre el hecho, y como vimos en las reglas básicas, una vez que ocurre el hecho, la relación laboral termina de forma inmediata e irrevocable, sin posibilidad de reincorporación. El Código del Trabajo no establece, salvo en el caso del despido de una trabajadora con fuero maternal, que se entera después del despido de que estaba embarazada, denuncia el hecho en la trabajo, la inspección de trabajo obliga al empleador a reincorporarla. Salvo ese caso, no existe no existe la reincorporación de trabajadores que han sido desvinculados, al menos la reincorporación forzosa. Voluntariamente un empleador puede reincorporar a un trabajador si esto es parte de un acuerdo laboral, sí lo puede hacer, pero ningún tribunal puede ordenar al empleador, por muy injustificado que sea el despido, por muy injustificado que declare el despido del tribunal, no puede obligar el tribunal al empleador a reincorporar un trabajador, porque de acuerdo a lo que le estoy señalando ahora, estas características de las causales subjetivas, voluntarias o de caducidad del término del contrato, estas se fundan en un hecho que, verificado el hecho, que se constituye como una violación a las obligaciones del contrato, hacen que la relación laboral termine inmediata e irrevocablemente sin posibilidad de reincorporación, ¿ya? Y en contrapartida lo que analizamos
anteriormente, con las reglas generales, efectivamente, solamente en el caso de los términos de la relación laboral por necesidad de la empresa, existe derecho a el pago de indemnizaciones por años de servicio. Por tanto, en el caso de las causales subjetivas de agreso de actividad, no hay derecho a indemnización por años de servicio en esto. Ya, súper importante que eso lo tengan súper presente. ¿Bien? Veamos cuáles son estas causales. Estas causales están establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo. Ya del 1 al número 7 son las causales que nosotros vamos a estar analizando hoy. El artículo 160 establece de forma tajante, por así decirlo, que el contrato de trabajo, de hecho, dice, es importante que ustedes entiendan que solamente la indemnización por años de servicio se pagará en una terminación de contrato por necesidad de la empresa, no en otra. El artículo 160 lo indica, que el contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización, indemnización alguna, dice el trabajo, cuando el empleador le ponga término invocando una o más de las siguientes causales. ¿Cuáles son estas conductas sancionadas? Número uno, habla de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas. O sea, no es cualquier situación indebida. Una situación indebida como las que ustedes pueden ver en pantalla, acoso sexual, vías de hecho, acoso laboral, conducta inmoral, etcétera. Pero no basta con que la situación sea calificado como un hecho indebido, sino que también el encabezado del número uno del artículo 160 habla de conductas indebidas de carácter grave, grave, o sea, tiene que ser considerada como grave la conducta indebida. Que yo en el trabajo quizás puedo decir un garabato, y no es una conducta indebida, una mala palabra, una grosería, y eso es una conducta indebida. Pero no necesariamente esa conducta va a ser grave, quizás me van a llamar la atención y me van a decir, Rolando, por favor, el lenguaje, me van a molestar, ¿cierto? Pero cuando ya es considerada grave, obviamente tenemos que estar en el contexto de otro hecho. Pero además tiene que estar debidamente comprobada. Y tenemos las siguientes conductas. La falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. La falta de probidad. La probidad se entiende como el actuar de forma correcta, de forma justa, de forma legal, socialmente correcta. Y la falta de probidad es todo lo contrario, es actuar de forma incorrecta, actuar de forma ilegal, actuar de forma abusiva. Por tanto, cuando un trabajador incurre en prácticas abusivas, ilegales, incorrectas, que atentan contra la confianza que el empleador le ha depositado en él, por ejemplo, cuando roba el trabajador al empleador, en esos casos, el empleador está facultado para poder despedirlo sin derecho a indemnización alguna. ¿Ya? Y falta de probidad, muchas veces nosotros lo vemos materializado en la práctica con el robo. ¿Ya? El robo, o sea, es como la conducta, eh, ¿cómo denominarla? La conducta por antonomasia en una relación laboral que falta a esta confianza que el empleador deposita en el trabajo. Entonces, esa conducta es sancionada con el despido sin derecho a indemnización alguna. Acuérdense, si hay una imputación de un empleador a un trabajador que le ha robado, ya además tiene que comprobar esto. No basta imputarle al trabajador que le robó, me robó, se robó 100.000 pesos, se robó los computadores de la oficina. Yo tengo que comprobarlo. Porque si el trabajador reclama, va a reclamar que su despido es indebido, improcedente o injustificado. Tanto, el empleador tendrá que comprobar en ese juicio
que efectivamente el trabajador incurrió en una de estas conductas, porque si no lo comprueba, no lo acredita, el juez laboral dirá el despido es considerado indebido, improcedente o injustificado. La causal que usted invocó no procede. Y por tanto, usted le tiene que indemnizar al trabajador sus años de servicio, la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, porque de esto usted lo privó al trabajador al despedirlo por esta causa. Entonces, si usted no lo acredita, va a tener que comprobarlo. Si no lo comprueba, el juez declarará improcedente la causal. ¿Ya? Si la declara improcedente, tendrá que pagar recargo sobre la indemnización de años. Eso puede ir este recargo. Entonces, no es solamente que va a tener derecho el trabajador ahora a recibir los años de servicio y la sustitutiva, además un recargo. Y si usted más encima lo acusó de robar, lo más probable es que ese trabajador presente una denuncia por vulneración del derecho fundamental a la honra, porque usted está faltando a la honra al imputarle a una persona el delito de robo. O sea, a mí alguien me dice ladrón sin tener una prueba y yo estando convencido de que no le robaba nada a nadie, a esa persona le diré que me está faltando la honra y por tanto utilizaré los mecanismos legales para que eso quede como tal. En el caso de los trabajadores está la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, que vamos a organizar ahí una clase eh, eh, especial sobre este procedimiento de tutela. ¿Ya? Eso lo tengo ahí pendiente para un próximo web. Entonces esa es una. La otra son las conductas de acoso sexual establecidas en el artículo 160, número uno, letra P del Código del Trabajo, que señala en ese sentido la norma que las conductas de acoso sexual se encuentran sancionadas con el despido sin derecho a indemnización. Cuando hablamos de acoso sexual, estamos hablando de toda conducta o de que una persona realice en forma indebida y por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos porque los recibe y que amenacen o perjudiquen el laboral o las oportunidades de acceso al empleo. Esta conducta de acoso sexual tiene que estar debidamente acreditada. ¿Cómo se acredita una conducta de acoso sexual? Con una investigación, ¿ya? Que se ha iniciado a raíz de una denuncia por acoso sexual en el marco de la ley Karim, ¿ya? Y esta conducta, además de acreditarse, el requerimiento de carácter sexual tiene que ser calificado por quien investiga como grave. Si es calificado como grave, si es acreditada la conducta, el denunciado efectivamente es quien incurrió en esta conducta grave, podrá ser desvinculado sin derecho a indemnización por la causa del daño. Las vías de hecho. Las vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o en contra de cualquier trabajador que se desempeñe en la misma empresa. Cuando hablamos de vía de hecho, hablamos de una agresión física, ¿ya? En contra del empleador, en contra de cualquier otro trabajador que se encuentre o que se desempeñe dentro de la misma empresa. Comprobada la situación, ¿ya? Calificado como grave, o sea, de la nada un trabajador se haya parado en su horario de colación y haya agredido de puño, de patada a su empleador o a un compañero de trabajo, dándole lesiones graves, podrá ser sancionado con el despido sin derecho a indemnización por la conducta debida. Muchas veces la vía de hecho se ha invocado cuando hay agresiones de un trabajador a una jefatura, pero en el contexto de un partido de fútbol que se organiza en la empresa, y ahí la ley, en este caso el juez laboral, ha declarado como improcedente la causal. ¿Por qué? Porque como se señalé anteriormente, dentro de las reglas básicas, estas causales tienen que ir en un contexto de relación laboral. Un partido de fútbol está fuera de ese contexto, ¿ya? Eso es súper importante que se tenga presente. Tiene que ser dentro del contexto de la relación laboral. Otra de las causales es establece la letra D, las injurias proferidas por el trabajador al empleador. Cuando hablamos de injurias, estamos hablando de un delito que se le imputa a una persona sin existir un argumento, ¿ya? Sin existir un hecho comprobado, una sentencia que, por ejemplo, diga
porque cierta persona efectivamente fue imputada y fue condenada por un delito. Entonces, si yo a mi empleador le digo que es un abusador sexual, un violador, un ladrón, un homicida, estoy injuriando, ¿ya? Estoy profiriendo injurias en contra de mi empleador. Y si no hay ninguna sentencia que diga ello, efectivamente la injuria se materializa. En esos casos el empleador podrá despedir. Derecho. Después tenemos la conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa donde se desempeña. Artículo 160, número 1, letra E. Y la conducta inmoral muchas veces se confunde con el acoso sexual. Cuando yo les di la definición del acoso sexual, hablamos de una conducta indebida, eh, pero que no era consentida por quien la recibe. En el caso de la conducta inmoral, generalmente hay consentimiento. Generalmente, en la práctica, cuando vemos conducta inmoral, sanción por conducta inmoral del despido, estamos en el caso de los trabajadores que mantienen relaciones sexuales en la empresa. ¿Ya? Hay otras conductas inmorales, por supuesto, sí. Sé, por ejemplo, hacer exhibicionismo en la hora de ocupación. El trabajador se pare arriba de una mesa y se desnude y haga un acto de exhibicionismo en el horario de colación. Eso puede ser, no, como una, el trabajador podrá hacer. Muchas veces también nos encontramos con despidos por la conducta inmoral cuando son dos trabajadores, trabajadoras, sorprendidos manteniendo relaciones sexuales en la empresa. Acuérdese que esto tiene que estar comprobado. No basta un rumor de pasillo en donde se enteró el empleador ya de que dos trabajadores estaban manteniendo relaciones sexuales en la bodega. No, eso tiene que quedar comprobado y se tiene que comprobar. Y aquí nos faltó el acoso laboral. El acoso laboral en la letra F del artículo 160, número uno, tienes una conducta sancionada con el despido. Y cuando hablamos del acoso laboral, hablamos de cualquier conducta que signifique una agresión o un hostigamiento de parte del empleador o de uno o varios trabajadores en contra de otro u otros trabajadores. Ya sea que esta conducta se verifique una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados el menoscabo, la humillación o el mal. ¿Ya? Esos casos y que además ponga en peligro su estabilidad laboral o sus oportunidades de trabajo, estamos en presencia del acoso laboral y el acoso laboral se encuentra sancionado también como causal de término. ¿Qué debe ocurrir antes de esto para que estemos en presencia de una justificada desvinculación por acoso laboral? Es que la víctima haya formulado su denuncia en el marco de la ley Carín, que se haya realizado la investigación y que la investigación arroje que el denunciado efectivamente incurrió en una conducta grave de acoso laboral, la cual queda probada y acreditada, y en ese sentido la sanción que debe aplicarse en estos casos es la de vinculación en atención a lo que establece el artículo 170, número 1, letra F del Código del Trabajo. Acoso laboral. Después tenemos el numeral 2 del artículo 170. Y en el número 2 el artículo 160 también establece como sanción para el trabajador o la trabajadora de la empresa que realice negociaciones dentro del giro del negocio de la empresa y que hubiesen estado prohibidas por escrito en el respectivo contrato de trabajo. Esta causal de término es bien particular en el sentido de que para que pueda materializarse, porque fíjense, usted presta servicios en una empresa comercializadora de perfumes. Usted es vendedor en una empresa que comercializa perfumes, una tienda de perfumes. Y usted con todos los años de práctica, de ejercicio del cargo de vendedor de perfumes,
todo el conocimiento que adquiere en el mundo de los perfumes, usted decide abrir su propia empresa. Dice, ¿para qué le voy a trabajar a un patrón? Si yo ya conozco el negocio, conozco los proveedores, sé cómo convencer a una persona por los perfumes, entonces yo inicio actividades, consulto con alguno de los miembros de CST cómo está mi empresa y comienzo a vender perfumes. Y en paralelo sigo trabajando en la perfumería. Y mi empleador se entera de esto y me despide. Me dice, te voy a despedir por la causal del artículo 160, número 2, negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio. Y claro, el giro que yo indiqué en mi iniciación de actividades efectivamente era el mismo que tiene mi empleador. Pero hay una particularidad. Yo busco el contrato y busco los anexos del contrato. Y ni en ninguna parte, ni en un anexo, ni en el contrato mismo, estaba la cláusula que prohibía por escrito que yo iniciara negociaciones dentro del giro del negocio de la empresa. Entonces, en ese caso, el despido será declarado improcedente. Entonces, es súper importante que para que este despido se pueda invocar, tiene uno que cumplirse, tiene que cumplirse dos requisitos. El primer requisito es que efectivamente se ejecuten negociaciones por parte del trabajador dentro del giro del negocio de la empresa. Pero además, el segundo requisito es que hayan estado prohibidas por escrito en el contrato. Si no existía esta prohibición en el contrato, no se puede invocar esta causal de pena. ¿Ya? Súper importante que ustedes tengan presente el cómo puede proceder esta causa. Después tenemos la situación de las inasistencias reiteradas e injustificadas, señala el Código del Trabajo, del trabajador. Pero, ¿cómo se refiere efectivamente el artículo 160 a esta causal, número 3 del artículo 100? Habla de la no concurrencia del trabajador, no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos o 2 lunes en el mes o un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo del trabajador que tuviera a cargo una actividad, faena o máquina cuyo abandono o paralización significa una perturbación grave a la marcha de la obra. Es bien compleja esta causal. No es que el trabajador faltó y yo lo despido. No, primero tenemos que verificar si se reúnen los requisitos. Primero tiene que haber una inasistencia. Esta inasistencia tiene que ser de 2 días seguidos o de 2 lunes en el mes o de 3 días en el mes. Pero no basta la sola inasistencia. La inasistencia y cada uno de estos días, si van a ser 2, si van a ser 3, si van a ser 2 lunes, cada uno de estos días tiene que ser injustificado, ¿ya? Y la justificación puede ser variada. La justificación no solamente se refiere a la licencia médica, ¿ya? Porque muchas veces los trabajadores me dicen, no tengo licencia médica, pero yo avisé por escrito y mi empleador me dijo, no hay problema, vaya al doctor, pero después desconoce a fin de mes y me despide. Ojo, la justificación puede ser un accidente, puede ser el fallecimiento de un familiar, puede ser una urgencia de algún hijo o familiar directo, ¿ya? La inasistencia puede ser una enfermedad que no le permita al trabajador levantarse y que después al otro día va a un CESFAM o a una posta y le entregan un certificado médico en donde consta el reposo que tenía que tomar el trabajador. No es licencia. Incluso si un trabajador es tomado detenido por la autoridad y a raíz de esto falta 1 o 2 días,
podría ser justificación suficiente el certificado que le emiten en la comisaría una vez que lo liberan, ¿ya? Entonces, tener presente que existe más de una justificación, la licencia médica no es la única justificación, pueden haber otras causales, perdón, que pueden justificar la inasistencia. Lo otro es que se tiene que verificar la inasistencia en los términos que les planteé, 2 días seguidos. Si yo falté 2 días seguidos, pero justifiqué uno de ellos, no hay causal. Si yo falté 2 días lunes, pero un lunes presenté licencia y el otro no, me van a descontar el día lunes que no presenté licencia, pero el otro queda cubierto por la licencia. Está justificado. Si falté 3 días en el mes, 2 días, lunes de la semana primera, el martes de la segunda semana, 2 días están sin justificación alguna. Y el viernes de la última semana del mes falté, pero presenté una licencia, no existe causal. ¿Ya? Los 3 días, en el caso de los 3 días en el mes, tienen que ser injustificados. Los 2 lunes tienen que ser injustificados. Los 2 días seguidos tienen que ser ambos días injustificados. ¿Ya? Que a uno al menos, ya no hay cosa. Después, el número 4 el número 4 del artículo 160 habla del abandono del trabajo por parte del trabajador, entendiéndose por tal lo siguiente. Letra A. Letra A. La salida intempestiva e injustificada del trabajador del sitio de la faena y durante las horas de trabajo sin permiso del empleador o de quien lo represente. Analicemos esto. La salida intempestiva del trabajador de su lugar de trabajo o del sitio de la faena. Es decir, yo estoy en mi lugar de trabajo, por ejemplo, trabajo en una oficina, y me paro y me voy. Esa es una salida intempestiva. Nadie se esperaba que yo me fuera. De hecho, nadie se percató que me fui. Sin embargo, además de el hecho de salir en forma intempestiva del lugar de trabajo, se tienen que cumplir otros requisitos. Es que esta salida intempestiva del lugar de trabajo sea durante las horas de trabajo. Porque ¿qué pasa si yo fui a hacer una pega y no me toca trabajar el sábado, pero el sábado dije voy a ir a la oficina a avanzar con el proyecto que lo tenemos que tener listo el lunes? Voy el día sábado fuera de mi horario de trabajo, ya la situación es medio irregular, y estoy ahí con mi jefe y de pronto digo, ya no quiero seguir más, me quiero ir para la casa, total hoy día no estoy cumpliendo, no me van a pagar el día, me paro y me voy. Eso no es una salida, es una salida intempestiva, pero no está dentro de las horas de trabajo, está dentro de su jornada, ¿ya? El trabajador se quedó trabajando más allá de su jornada ese día mismo, y se para, se va intempestivamente, no está dentro de su jornada de trabajo, a no ser que exista un pacto de hora extraordinaria, ¿ya? Pero si no es el caso, no está dentro. Y lo otro, el tercer requisito, es que sea sin permiso del empleador o de quien lo represente. Entonces, no es la sola salida intempestiva, ¿ya? Y es, además de todo esto, la salida intempestiva tiene que ser injustificada. Imagínense si yo me paro intempestivamente, me retiro durante las horas de trabajo sin decirle nada a mi empleador y mi empleador decide despedirme. Y cuando yo vuelvo al otro día le digo, jefe, lo que pasa es que a mí me llamaron por teléfono porque mi señora sufrió un accidente de tránsito. Entonces yo me paré rápidamente y se me olvidó avisar porque la adrenalina y todo me hizo pararme y correr lo más rápido posible a mi auto para llegar a auxiliar a mi esposa. O mi hijo se cayó en el jardín, me llamó la profesora y tuve que ir corriendo para allá. Ahora se lo estoy justificando y la justificación es más que suficiente. Por tanto, no pediría un despido por esa causal. ¿Ya? El empleador no podría invocar esta causal como causal de término. ¿Ya? Y después tenemos la negativa del trabajador a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato, ¿ya? Cuando no hay una justificación alguna y obedece a un capricho. Después, el Código del Trabajo habla
de los actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o el funcionamiento del establecimiento, la seguridad o actividad de los trabajadores, la salud de estos, el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones o maquinarias útiles de trabajo y el incumplimiento grave. Estamos viendo las causales del abandono del trabajador, la salida intempestiva e injustificada del trabajador del lugar de donde presta su servicio, de la faena, sin avisar, sin dar aviso a su empleador. Y habíamos señalado las situaciones que se podían dar como justificativo, perdón, para esa salida intempestiva. No cualquier salida intempestiva es necesariamente una figura injustificada, ¿cierto? Pero también el artículo 160 establece como causal de término en numeral, el numeral 7, ¿ya? El perjuicio material que se le pueda ocasionar a la obra o faena, que está contemplado también ahí en el Código del Trabajo, en el artículo 160, que menciona esta causal de término, habla, pero también antes de eso, en el numeral 5, el Código del Trabajo establece como causal de término, contrato de trabajo, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o el funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. A esto se le conoce básicamente como las conductas temerarias, ¿ya? Eh, es muy importante que en ese sentido se establezca que el empleador tiene una obligación de proteger al trabajador. Está establecida en el artículo 184 del Código del Trabajo. ¿Qué señala el artículo 184? Señala en ese sentido que el empleador debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, informando sobre los riesgos, informando también que mantiene las condiciones de seguridad e higiene adecuadas para evitar accidentes y enfermedades profesionales y que también se compromete a eh, otorgar al trabajador accidentado o que sufre alguna enfermedad atención médica, farmacéutica, hospitalaria o de urgencia. Sin embargo, puede darse el caso en que el trabajador sea responsable del daño a la salud o a la vida del mismo trabajador o de otro. Y aquí nosotros estamos hablando de las conductas temerarias. Por ejemplo, manipular temerariamente una maquinaria. Por ejemplo, no utilizar los elementos de protección personal. Por ejemplo, manejar una grúa a exceso de velocidad, ¿ya? Aquí, la Corte de Apelaciones de La Serena, le voy a hacer ahí un comentario de cómo se pronunció en ese sentido la jurisprudencia. Precisó que para que se configure esta causal, se requiere que el trabajador quiera ocasionar los daños, no solamente a las instalaciones, no solamente a el funcionamiento, a la maquinaria, sino que a la seguridad y a la vida de sus compañeros de trabajo. Es decir, exige una conducta dolosa, es decir, existe una voluntad positiva y consciente de encaminar su actuar hacia los resultados no deseados y sancionados por el Código del Trabajo. Estas famosas, eh, Estos famosos atentados a la seguridad o al funcionamiento de la empresa.
a la seguridad o la actividad de los trabajadores o a la salud de estos. Entonces, claro, siempre el canon de exigencia para el trabajador es más. El fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena también recuerda que es obligación del empleador entregar, como les dije anteriormente, todos los elementos de protección y seguridad al trabajador, de entregar los procedimientos para la manipulación de maquinaria, de fiscalizar la manipulación de maquinaria. Por otra parte, poner a disposición de los trabajadores el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ya que esto le da la posibilidad al empleador de establecer procedimientos e imponer obligaciones que deben cumplir los trabajadores, como por ejemplo utilizar constantemente los elementos de protección personal. Entonces, si yo a mi trabajador lo capacito, lo fiscalizo con el uso de los elementos de protección personal, por ejemplo, el reglamento interno hace todo un capítulo respecto del uso de los implementos de protección personal para ciertos cargos en donde tengo a este trabajador problemático. Y el trabajador aún así se niega dolosamente a utilizarlo y va a trabajar de manera perdón, de manera temeraria, poniendo en riesgo su salud, poniendo en riesgo también la salud de otros, poniendo en riesgo el funcionamiento de la empresa, la seguridad de la empresa. Imagínese un trabajador en una faena minera que no cumple con los protocolos de seguridad tan exigidos para este rubro. El trabajador pone en peligro, está poniendo en peligro gravemente la seguridad de la empresa. La seguridad no solamente de ese trabajador, sino que de otros trabajadores. Por tanto, en esos casos, al trabajador ya se le hicieron inducciones, ya se le hicieron capacitaciones, ya tomó conocimiento del reglamento interno, ya le entregaron los elementos de protección personal y aún así se niega a utilizarlo. Ese trabajador tiene la intención claramente de provocar un daño, porque no tiene otra explicación. En ese sentido, ahí el empleador quedaría habilitado para poder terminar el contrato de trabajo. Después tenemos en el número 6 del artículo 160 el perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercaderías. Nuestro Código del Trabajo establece como causa de término del contrato de trabajo, esta causal que yo le estoy señalando, que el perjuicio que se le ocasione al empleador venga de parte del trabajador. Tradicionalmente esta causa de despido se ha vinculado con los actos de sabotaje. Ya quizás las personas que han escuchado alguna vez hablar de esta causal la conocían como el sabotaje. Sin embargo, un análisis más acabado de la causal nos permite concluir que la norma del artículo 160, número 6 del Código del Trabajo, está más relacionada con la ejecución de actos que supongan daño al patrimonio del empleado. Estos actos no necesariamente suponen la ocurrencia de un delito penal. Por el contrario, la figura laboral es más amplia que la figura penal. ¿Ah? La figura laboral es más omnicomprensiva, por así decirlo, tanto de las alteraciones en la sustancia como en el valor de uso de los bienes cuya titularidad le corresponde al empleador, que me echa a perder, por así decir, que me sabotee mis bienes, que son de utilidad para que yo pueda realizar una actividad productiva, me genera un perjuicio grave. Si yo, por ejemplo, tengo un restaurante y este trabajador sabotea la cocina, me la deja imposible de utilizar y no puedo realizar mi actividad económica, se puede hablar de eso. Ahora, hay jurisprudencia bien amplia en este sentido. Por ejemplo, en Temuco, el año 2014, en una sentencia el Tribunal de Letras del Trabajo de Temuco señalaba que esta causal requiere una acción u omisión dolosa o malintencionada del trabajador y que de esta resulte un perjuicio material en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos, mercaderías del empleado. Por ejemplo, si el caso del restaurante,
El trabajador manipulando la cocina de manera involuntaria, no sé, po, vierte un aceite en los quemadores de la cocina que lo dejan ya imposible de utilizar, no es una conducta dolosa. No hubo una intención, sino que no sé, se dañó el mango del sartén y cayó todo el aceite en los quemadores, tapando, obstruyendo y va a requerir un par de días de mantención y el restaurante no va a poder funcionar en esos días. No hubo una intención de dañar del trabajador. Entonces el trabajador dolosamente echa a perder la cocina, destruye la cocina, sabotea la cocina, maliciosamente, intencionalmente, con el ánimo de provocarle un daño al empleado. Ahí en ese caso, el legislador exige esta intencionalidad en el acto que el trabajador ejecute en perjuicio del empleado. Y esto, eh, como le digo, podría en algunos casos excluir por temerarias o alguna negligencia, porque aquí, ya, yo fui negligente, ¿cierto? Pero no tuve ánimos de ocasionar daño. Y ahí va a ser mucho más finito el hilo por el cual nos vamos a tener que ir para determinar si hubo intención de dañar. Porque si yo leí los manuales, yo hice las capacitaciones, yo participé en ellas, yo firmé un compromiso de seguridad y todo eso, y aún así no cumplo, por ahí sí podríamos ver que hay una intención, po. Una intención de pasar por alto las normas que usted conoce y que usted se comprometió a cumplir. Entonces, por ahí sí, pero en el caso de un accidente, si yo, por ejemplo, y de pronto conversando con mis compañeros de trabajo, pierdo el equilibrio y se me cae el aceite. No hay un incumplimiento, un protocolo, quizá no había un reglamento interno, somos 5 cocineros nomás los que hay acá. O sea, ahí obviamente es bien finito el hilo por el cual uno tiene que circular. Valparaíso, el año 2013, el Tribunal del Trabajo de Valparaíso resolvió que para la configuración de esta causal tiene que existir manifiesta y evidente intencionalidad del trabajador en producir un perjuicio. ¿Ya? Eh, y después tenemos el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, en el número 7. El Código del Trabajo en el 160 contempla diversas causales, como hemos visto, diversas causales que permiten al empleador despedir a su trabajador sin tener que pagarle una indemnización alguna como consecuencia de dicho despido. Son situaciones en donde incumple el trabajador, ¿cierto? Todas estas, todas estas que hemos analizado, si se verifican y si se cumplen los presupuestos, constituyen formas graves graves de violación de los deberes derivados del contrato de trabajo. Dentro de estas, la del número 7 corresponde al incumplimiento grave de obligaciones que impone el contrato mismo. Es la causal más genérica, porque por cuanto a ella es posible encuadrar diversas conductas reprochables las que puede incurrir el trabajador. Para que pueda ser procedente aplicar la causal por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, se requiere, estimados y estimadas, la concurrencia de dos requisitos copulativos. Primero, tiene que existir el incumplimiento de una obligación contractual. El contrato de trabajo establece una serie de obligaciones. Pero el otro requisito es que no basta el incumplimiento, sino que ese incumplimiento tiene que ser calificado como grave, como grave. Dado entonces que cuando se despide un trabajador por la causal de incumplimiento grave en las obligaciones que impone el contrato, se le niega entonces de esa forma el acceso a la indemnización por años de servicio y a la indemnización sustitutiva por falta de aviso, es importante que el trabajador comprenda cuándo su empleador puede aplicar dicha causal y qué puede hacerse si no está de acuerdo con ella. ¿Ya? Vamos a ver que en el plano de la realidad hay muchas situaciones que son eh, conductas indebidas, pero después vamos a tener que calificar si esa conducta indebida es o no grave. ¿Ya?
Muchas veces, por ejemplo, se despiden a los trabajadores por esta causa, por ejemplo, en una tienda. El trabajador trabaja en esto, OK Market, por ejemplo. El trabajador ahí está con los dulces, los chicles, los Super 8, y de pronto el trabajador, no sé, pues le da hambre, y va, saca un Super 8, lo abre, se lo come y no lo paga. Y esto es atendido por las cámaras de seguridad, el trabajador se le llama la atención y le dicen, usted fue sorprendido en la cámara de seguridad comiéndose un Super 8, es una conducta indebida. Es un incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato de trabajo, por tanto está despedido. Y esta situación es reprochada por el trabajador. El trabajador dice, oiga, pero yo nunca antes había hecho esto. Primera vez, me dio mucha hambre, no sé, lo hice, me bajó el azúcar y lo hice, pero yo le iba a pagar el Super 8. Nunca he hecho esto, llevo 10 años trabajando en la empresa, jamás he hecho esto. O sea, ¿cómo me está diciendo que esto es un incumplimiento grave? Entonces el trabajador no está de acuerdo con la causal. ¿Por qué más encima está perdiendo su indemnización por años de servicio, esos 10 años que lleva trabajando? Y además la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo. Entonces el trabajador presenta una demanda por despido injustificado, indebido, improcedente en contra de su empleador. E indica en su demanda que lo despidieron por incumplimiento grave de las obligaciones que establece el contrato de trabajo por comerse un Super 8. El juez ahora será quien determine si el comerse un Super 8 en el horario de trabajo sin pagarlo es o no un incumplimiento grave. Y dentro de los parámetros que va a analizar el juez, lo más probable es que le pida al empleador cuáles son las utilidades, cuánto vende esa tienda al día, a la semana, al mes, al semestre y al año. ¿Cuánto vale el Super 8? Porque vamos a tener que acreditar que ese incumplimiento produce un grave daño al funcionamiento de la empresa y básicamente un daño patrimonial. Después vamos a tener que analizar la conducta del trabajador. Este trabajador, primera vez que lo hace reiteradamente, porque si lo hace reiteradamente, sí podríamos entender que es un incumplimiento grave. ¿Le ha llamado la atención en alguna otra ocasión? Sí. ¿Tiene cartas de amonestación por esta conducta? Sí. Pero si la respuesta es no, nunca antes lo había hecho, no tiene carta de amonestación, al contrario, tiene súper buena conducta, tiene reconocimientos por su buen comportamiento, fue empleado del mes en varios meses consecutivos. Es grave la figura. Entonces, ahí obviamente hay que entrar a detener, a analizar y tener presente que estas causales, además de ser causales indebidas, tienen que ser graves y tienen que estar acreditadas. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá. Bien. Este capítulo de lo que es terminación del contrato de trabajo es sumamente extenso. ¿Ya? Nos queda pendiente lo que es necesidades de la empresa. Entonces, vamos a programar en un próximo webinar, ya les dije anteriormente, vamos a hacer un webinar sobre la tutela por vulneración de derechos fundamentales, es súper importante que se analice ese tema. Y hay otro webinar que vamos a preparar en donde vamos a estar hablando de la causal de necesidad de la empresa y del autodespido. Bien, así que les agradezco a todos ustedes, comunidad, por visualizar este contenido. Las personas que están aquí presentes, bueno, les saludo y las que vayan a ver este contenido después en nuestras plataformas, nos vemos en el chat, como siempre, en el horario que ustedes ya conocen. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto.